La naturaleza de los depredadores. Capítulo 47. Asunto de transcripción de memoria. Capitán Calcim, comando de la Alianza Krakot. Fecha, hora humana estandarizada, 16 de octubre de 2136. Cuando estuvieron privados de sueño durante días, la tripulación comenzó a ponerse un poco nerviosa. Las emboscadas terrestres se hicieron más esporádicas a lo largo del viaje, pero persistieron de todos modos. A la flota Krakot no le quedó más remedio que permanecer en alerta constante. Me concentré en mantener descansados a los otros oficiales, mientras yo cargaba con la mayor parte de los turnos. Mi personal quedó agotado a pesar del ajuste. Fue tan grave que le ordené a Sarn que les diera estimulantes esenciales a los miembros de la tripulación. Las drogas me dejaron tan nervioso que mi ala no dejaba de temblar, lo cual era una molestia. Pero como nuestra llegada estaba prevista para hoy, los soldados no podían permitirse el lujo de estar somnolientos. Un ingenio agudo era necesario para enfrentarse a los humanos, quizás ese fue el propósito de las emboscadas desde el principio. Otro pulso disruptor más nos había sacudido en las afueras del sistema solar. Los efectos discordantes se estaban volviendo rutinarios, mientras todos intentábamos despejar la niebla de nuestras mentes. Mis ojos se sentían como si un macique estuviera sentado sobre ellos, pero los obligué a permanecer abiertos. Los depredadores no nos quebrarían bajo mi vigilancia, no en la cúspide de nuestro destino. Mi mirada se dirigió a la ventana gráfica. EXO, informe de estado. Estoy detectando anomalías en los sensores. Puede que los humanos estén en algún lugar cercano, pero es difícil saberlo. Tion resultó ser una bendición con su mente analítica. Su conjunto de habilidades complementó mi comprensión táctica. Ya estamos en la órbita exterior del sistema. Esta es su última oportunidad de atacar. La lectura del sensor reveló que estábamos a menos de 1 miliparsec de la Tierra. Anticipamos que la mayor parte de la armada terrana estaba esperando dentro de los confines interiores de Sol. No tenía ninguna duda de que los humanos instalaron interferencias FTL en todo su sistema, por lo que no habría más saltos hiperespaciales. El resto del viaje podría realizarse en forma subluz. Nuestros instrumentos captaron millones de planetesimales, que estaban compuestos principalmente de hielo. El disco circunestelar era una colección en expansión, que los científicos de la Federación habían señalado como uno de los dos planos de escombros. Nuestra flota filtró todos los objetos predominantemente acuáticos, para que no ahogaran el movimiento enemigo. ¿Dónde están los humanos? Si esta es la frontera de su territorio, ¿crees que enviarían a alguien a recibirnos? Hay algo de qué preocuparse con esta ubicación. Alguna arma escondida en el cinturón. Grité. El primer oficial se aclaró la garganta. Los objetos están demasiado separados para representar una amenaza, señor. Como lo indica visualmente, no detecto actividad minera ni estaciones de investigación. Tiene que haber algo inusual, presioné. Los humanos no eligen sus lugares al azar. Lo único que noto es que simplemente apagaron los disruptores FTL. Quizás sus defensas primitivas no funcionan correctamente. Podríamos ahorrar algunas horas de nuestro tiempo de viaje si podemos dar un salto más. La sospecha se filtró a través de mi cerebro cansado y me insté a considerar las circunstancias. Parecía poco probable que todas las defensas de la humanidad colapsaran al mismo tiempo. La única razón por la que detendrían la señal sería para permitir el paso de sus propias naves. Pero no había firmas de unidades desconocidas en los sensores. Deberíamos ver a los depredadores acercarse con facilidad. Como para burlarse de mi certeza, un enorme trozo de hielo apareció entre las filas de Krakot. Se estrelló contra el corazón de nuestra formación, empequeñeciendo a los barcos que arrasó. Se oyó una charla de pánico por la radio y nuestros aliados de la Federación se apresuraron a lanzar una bomba orbital sobre el objeto. Logramos descifrar el primer planetesimal, pero aparecieron docenas más en varios rumbos. Mis garras deshicieron el filtro de los sensores y cientos de señales de deformación emergieron en mi pantalla. Los depredadores predijeron que filtraríamos cualquier cosa helada, lo que hizo que su ataque fuera invisible para nuestros instrumentos. Pude apreciar la tortuosidad de su estratagema, la creatividad humana avanzaba a pasos agigantados más allá de Arxur. Me incliné sobre el panel de comunicaciones. Todos los buques de la Federación desplieguen sus disruptores FTL ahora. Los indicadores subespaciales desaparecieron, ya que suficientes aliados nuestros cumplieron mi orden. Aún así, docenas de planetoides secuestrados, 20 veces el diámetro de nuestra nave, fueron suficientes para causar dolor de cabeza. Necesitábamos realizar maniobras evasivas si había alguna en trayectoria hacia nuestra posición. Hala hinchó el pecho de emoción. Y así comienza. Quiero ser yo quien presione el botón cuando quememos sus ciudades. No había tiempo para preocuparse por su trastorno. No importaba si ella era la que dejaba caer la carga útil o si yo lo manejaba yo mismo. Como quien daba las órdenes, la carga de la responsabilidad recayó sobre mí.
Sabía el acto terrible que estábamos a punto de cometer, las imágenes mentales carcomían mi conciencia. Al menos las criaturas de exterminios pasados no tenían conocimiento previo de su desaparición. Me pregunté cuántos humanos tendrían los últimos pensamientos sobre sus familias. Esos desagradables cazadores tenían más en común con nosotros de lo que a la mayoría de los Krakoth les gustaría admitir. Su desesperación por sobrevivir y su colectivismo resonaron con los nuestros. Es realmente una vergüenza que los depredadores sean propensos a la destrucción y la violencia. Solo hay lugar para uno de nosotros en la galaxia, me recordé. Esta tripulación está sacrificando algo de nosotros mismos para que la Federación tenga una oportunidad de sobrevivir. No obstante, respetaba cómo los homínidos utilizaban todos los recursos a su disposición. Decenas de buques de guerra Krakoth yacen aplastados o totalizados a nuestro alrededor, los terranos nunca tuvieron que levantar sus feas cabezas. Un objeto helado se dirigía hacia nuestra ubicación, a pesar de los lamentables intentos de destruirlo. La magnitud del asteroide no dejó dudas de que nuestro casco implosionaría si se conectara. Los malditos endogámicos ataron un motor warp a una roca espacial. ¿Quién carajo hace eso? O incluso piensa en hacer eso. Tion escupió. Tarareé pensando. Alguien que ve cualquier cosa como un arma potencial. Un depredador mucho más peligroso que el Arxur. El Farzul apretó los dientes. Me alegro de que haya visto la luz, capitán. Siempre he visto la luz. Ahora deja de hacer comentarios sarcásticos y encuéntranos una salida a este lío. Tion agitó sus orejas caídas con desdén, antes de dar nuevas órdenes a las navegaciones. El asteroide fue impulsado hacia adelante por su impulso existente. Estaba lo suficientemente cerca como para poder vislumbrar las imperfecciones de su superficie. La luz del sol distante brillaba en el compuesto acuoso y lo bañaba en un tono sereno y ultravioleta. Ese color se vería mucho menos hermoso si se aplastara contra nuestro revestimiento. Nuestra embarcación ejecutó un giro brusco y desvió la potencia hacia la aceleración. El buque de guerra de última generación no parecía cubrir el espacio lo suficientemente rápido, parecía como si un depredador estuviera mordisqueando nuestras garras. Mi estómago dio un vuelco cuando el proyectil pasó casi encima de nosotros. Salimos del rumbo de colisión con apenas unos segundos de sobra. Los humanos podrían haber esperado incitar el pánico, para poder intimidarnos a través de nuestros instintos. Teníamos que recordar que lo que estaba en juego era toda nuestra civilización, nuestro derecho a vagar por la galaxia en libertad y dignidad. Calmando mis nervios, contemplé qué armamento podría eliminar la masa helada. La colocación cuidadosa de los explosivos aún debería conservar la potencia de fuego para el evento principal. Un movimiento destelló en la esquina de la ventanilla, una mancha borrosa de metal. Mi cerebro cansado tardó un segundo completo en procesar los nuevos datos. Un barco aliado apuntaba directamente hacia nosotros. Una colisión frontal no era algo a lo que ninguno de nosotros pudiera sobrevivir. Pero los tontos estaban preocupados esquivando su propio asteroide y parecían ajenos a nuestra presencia. «Mueva el maldito barco», grité. «¿No ves que vamos a estrellarnos?». El oficial de navegación curvó el cuello con temor, mientras frenéticamente levantaba nuestro morro. Hubo un breve sonido de raspado, proveniente del amistoso rozando nuestro vientre. La gravedad artificial no logró compensar otro cambio abrupto. Un fuerte tirón nos arrastró hacia la parte trasera del puente y perdí el equilibrio en mi posición. Mis alas revolotearon frenéticamente. No hubo tiempo suficiente para lograr una elevación adecuada, pero quería frenar mi caída. El aire debajo de mis plumas cian me permitió flotar y me deslicé por el pozo de gravedad inclinado. Otros Krakoth también utilizaron instintos compartidos para amortiguar su caída. Tion no fue tan afortunado, el vuelo no adornaba exactamente su forma rechoncha. Las robustas patas del Farzul ofrecían poca tracción, y sus patas traseras curvadas hacían que su postura bípeda. Precaria en las mejores circunstancias. Sus mejillas temblaron de miedo mientras caía hacia atrás. Se escuchó un crujido repugnante cuando su cabeza se estrelló contra la pared de soporte. «Tion, Exo, responderás cuando te hable. Dame alguna señal de que estás bien», grité. El primer oficial no respondió. Estaba desplomado en un montón inerte, con una cantidad preocupante de sangre acumulándose a su alrededor. ¿Y si el pobre estuviera muerto? Independientemente de su actitud, lo último que quería era enviarlo a casa en una bolsa para cadáveres. Hala chasqueó su pico con alegría y le lancé una mirada de advertencia. Estaba eufórica porque mi segundo quedó fuera de servicio, ya que esto permitió el regreso de su antiguo puesto. Era molesto que una persona pudiera obtener placer de la desgracia de otra, pero supongo que no era diferente a que Sarn saboreara el sufrimiento humano. Soldados como ellos podían cumplir con sus deberes al menos sin remordimientos. «Concéntrate en la batalla», me reprendí. «No puedes distraerte y dejar que los humanos te vuelvan a sorprender. Honra los deseos de Tion».
El ajuste de la gravedad finalmente se activó y los miembros de mi tripulación regresaron a sus puestos. El oficial de navegación se apresuró a nivelar nuestro rumbo. Tuvimos la suerte de escapar con nuestra estructura intacta y solo unas pocas docenas de aliados eliminados. El estratega más imaginativo no habría tenido en cuenta que los asteroides surgieran de la nada. Me deslicé hacia el primer oficial caído, conteniendo cualquier muestra de dolor. Su pelaje rojizo estaba enmarañado de sangre y no respondía a los empujones. Mis garras se cerraron alrededor de su tobillo trasero, clavándose en el punto del pulso. El alivio recorrió mis venas al sentir un débil latido del corazón. Dr. Sarn, envié una transmisión a la enfermería, rezando para que el rencoroso Takan tuviera alguna aptitud curativa. Mi equipo de seguridad está transportando al primer oficial a su laboratorio. Traumatismo craneoencefálico grave, hemorragia interna. Comprendido. Me ocuparé de los preparativos necesarios, capitán, respondió Sarn. El personal de seguridad se llevó al inconsciente Farzul y yo reprimí mi preocupación. Con un traumatismo neural, el oficial podría sufrir un daño permanente incluso si estuviera estabilizado. No se sabía qué plazo esperar para la recuperación de Tion, pero dudaba que volviera dentro del plazo de la misión. No estaba dentro de mis pronósticos perder a nadie tan temprano en la misión. Mi atención volvió a regañadientes al campo de batalla, donde la flota de la Federación intentaba reagruparse. Las naves terrestres inactivas surgieron de detrás de los planetoides y descendieron sobre los rezagados que se alejaban demasiado del grupo. El caos de los asteroides había roto nuestra estrecha formación. Los números eran nuestra principal ventaja, estaríamos bien mientras nos mantuviéramos unidos. No pueden detenernos a todos, ni siquiera a una mayoría. Hala ordenó a un contingente considerable de nuestra flota cargar contra los asaltantes Terran, para disuadirlos de tentar su suerte. Parpadeé irritado, mientras ella afirmaba que la orden fue autorizada por mí. Mentir no era una cualidad que apreciara, especialmente cuando se hacía para salirse con la suya rápidamente. Por otra parte, tal vez era mejor dejarla tomar las decisiones urgentes. Quemen a los humanos que intenten huir. Tenemos que matarlos a todos. Hala chilló. El ambiente era solemne, ya que su fraseología era demasiado honesta. Proyectaba cierta venganza que era necesario moderar. Esta misión no podía consistir en infligir sufrimiento o matar por matar. No era por eso que quería que mi equipo pensara que estábamos haciendo esto. Metí mis alas detrás de mi espalda. No dejes ir a ningún depredador, si puedes detenerlo. Cuantos más humanos escapen, mayores serán las posibilidades de que conserven una población viable. ¿Por qué es eso tan malo, señor?, preguntó un asistente de ingeniería. Hay dos futuros, hijo, el de nosotros y el de ellos. Cuando el cáncer hace metástasis, infecta y consume todo el tejido sano cercano, respondí. ¿Es eso lo que quieres para la galaxia? Considere esto como una detección temprana, antes de que se propague a nuestro corazón. Un grupo de combatientes Terran estaba disparando, después de golpear nuestros eslabones más débiles. Para mi alivio, mi tripulación fijó un par de objetivos y los persiguió con plasma. Los buques de guerra Krakot convergieron sobre el grupo como langostas, enviaron a esos, cazadores intrépidos, a huir como Benlil. Los humanos fueron sorprendentemente resbaladizos y encontraron una ruta de escape con bajas mínimas. Sus barcos evadían con maniobras de bóveda y en su hardware se incorporó una gran cantidad de contramedidas defensivas. A pesar de todo mi conocimiento sobre los depredadores, no esperaba que estos fueran tan hábiles para huir. Esta fue una señal positiva, si tenían tan poco coraje. Mis ojos se posaron en el tenue punto azul en el horizonte, hacia el que se retiraban los depredadores oportunistas. La humanidad estaba preparada para hacer su última resistencia, los pobres idiotas perecerían sin ningún motivo para ser extrañados. Estábamos lo suficientemente cerca de la Tierra como para detectar miles de contactos de naves desplegadas como una barrera protectora. Una especie más inteligente habría utilizado esas naves para huir, si hubiera sabido de nuestra llegada. Esa naturaleza territorial tiene sus desventajas. Prefieren luchar y morir, tal como predijimos. La primera oleada de defensas terrestres fue derrotada y sospeché que esa era la etapa más dura del tránsito. Ese truco del asteroide solo funcionaría una vez. Teníamos un tiro limpio hacia la casa del depredador. Ahora bien, esa pequeña flota era todo lo que se interponía entre nosotros y la supremacía orbital. Estábamos tan cerca de eliminar la amenaza que era la humanidad.